Hablemos un poco de la historia primitiva, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 del libro de Génesis, empezando por la creación. El protagonista principal es el Creador. ¿Cuál es la idea más importante que se encuentra en el relato de la creación? No es la descripción del proceso de crear, ni la de los detalles acerca del hombre, por más interesantes que sean. Dicha idea es que hay un Dios y por él fueron hechas todas las cosas. La frase en el principio, Dios, es la respuesta a los errores del politeísmo, materialismo, panteísmo y dualismo. Más allá del universo, hay un ser eterno que es superior a su creación. La figura de Dios domina el primer capítulo de la Biblia. Su nombre se encuentra 35 veces en los 34 versículos. El término traducido Dios es Elohim, forma plural. Sin embargo, cuando se hace referencia a Dios, se usa simplemente un verbo singular, el cual nos indica que Dios es uno. En el idioma hebreo, la forma plural expresa a veces intensidad o plenitud, así que la palabra Elohim indica su majestad, poder infinito y excelencia. Él posee completamente todas las perfecciones divinas. La segunda parte del relato de la creación, el capítulo 2, verso 4 al 25, hace hincapié en el hecho de que Dios es un ser personal, pues esa sección muestra al hombre como subjetivo. Se emplea el título Yahvé Elohim, Jehová Dios, aunque el nombre Yahvé significa que Dios es eterno y tiene existencia ilimitada en sí mismo. También su uso indica que es el Dios del pacto, de gracia y misericordia. Su obra creadora indica claramente que Él es Dios de orden, designio y progreso. Saca orden del caos primitivo, todos sus pasos son ordenados y progresivos, y el resultado demuestra el designio admirable. Así que el Génesis, desde el comienzo, enseña que Dios es único, trascendente, personal y creador. El punto número 2 es el relato bíblico y la ciencia moderna. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Los hombres de ciencia han encontrado evidencias de grandes cambios geológicos, estratificación de masas de piedra y otros indicios que los han hecho llegar a la conclusión de que la Tierra es antiquísima. Se crea un conflicto entre ellos y ciertos cristianos que creen que la Biblia indica claramente que hace solo 6.000 años que Dios creó el universo. ¿Cómo puede resolverse este conflicto? Según algunos estudiosos de la Biblia, el problema no radica tanto en la contradicción entre el relato bíblico y lo que la ciencia ha descubierto, sino que entre la ciencia y el relato malinterpretado. Además, es preciso distinguir entre lo que la ciencia ha descubierto realmente y lo que es mera especulación o teoría que aún no ha sido comprobada. Por ejemplo, la teoría de la evolución. La ciencia pura no consiste en teoría, sino en hechos demostrados y concretos. El cristiano debe reconocer ciertos hechos al interpretar el relato de la creación. En primer lugar, el Génesis no da fechas y las genealogías primitivas no se pueden tomar en cuenta para calcular, pues hay en ellas grandes vacíos, lo podemos ver en la introducción del Génesis. En segundo lugar, la Biblia es primordialmente un libro de religión y no de ciencia. Esto es todo por el día de hoy, pero para que quede algo muy importante, un punto bastante relevante, tengamos en cuenta lo siguiente. Para Israel, Yahvé era el nombre propio e inefable del único Dios viviente. No lo repitió el creyente judío en la época después del cautiverio babilónico. El texto hebreo de los manuscritos originarios del Antiguo Testamento era solo consonántico, sin vocales, aún las semivocales, y tan solo eran 4. Se usaban escasamente, de modo que se escribía el sagrado nombre, Yahvé, varios siglos después de Cristo. Los judíos masoretas prepararon el texto hebreo añadiendo las vocales. Al llegar el sagrado tetagrama, YHWH, lo vocalizaron, pero lo vistieron con traje ajeno, con las vocales de los nombres divinos Elohim o Adonai, dando origen al barbarísimo Jehová.
El motivo de los masoretas era obligar al lector a pronunciar los sonidos de estos nombres silenciando el inefable nombre escrito. Es un ejemplo de exagerada pero admirable reverencia. Este es el segundo día hablando de los relatos del Génesis, la historia primitiva y la creación. El último punto que estuvimos resaltando es que la Biblia primordialmente es un libro de religión y no de ciencia. Da muy pocos detalles sobre la creación. Génesis 1 fue escrito no tanto para describir el proceso de la creación, sino más bien para mostrar su causa y propósito. Recalca la gran verdad de que Dios es el creador. Finalmente, es lógico creer que la revelación de Dios a Moisés haya sido dada en conceptos comprensibles a los hombres de esa época y no en altos términos técnicos o científicos comunes a los del siglo XX. Sin embargo, podemos confiar que la Biblia habla correctamente sobre lo que concierne a la ciencia. Estudiosos cristianos han demostrado varias teorías procurando armonizar el relato bíblico con los conceptos de los científicos. Algunas son, y comenzamos. 1. La teoría del vacío o del arruinamiento y recreación. Sucedió una catástrofe universal entre Génesis 1:1 y el capítulo 1 y verso 2, que tiene que ver con la caída de Satanás y el juicio consiguiente de Dios. Como resultado, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Dios recreó la tierra en 6 días literales. Podrían haber transcurrido millones de años entre la creación original y la recreación. Esta es la primera teoría. La segunda es la teoría de la creación progresiva. Se interpreta el relato poéticamente. Los días representan periodos en un lapso indefinido en los cuales Dios realizó su obra creadora. Se hace notar que la Biblia no declara la duración de cada día y que el término día no se refiere siempre a un periodo de 24 horas. Se usó en el capítulo 2, verso 4, el cual dice, el día que Jehová hizo la tierra, puede referirse a un periodo de tiempo corto o extenso en que cierta actividad se lleva a cabo. Se señala que los descubrimientos de la ciencia confirman el relato de la creación descrito en el Génesis. Tercera teoría, teoría de la alternancia día-era. Los días fueron periodos de 24 horas o cortos lapsos de tiempo separados por vastas eras geológicas. En estos periodos cortos, llamados días, tuvo lugar la actividad creadora. Cuarta teoría, teoría de la catástrofe universal causada por el diluvio. Los días de la creación eran de 24 horas. Se explican los cambios geológicos, fósiles, yacimientos de carbón, etc., como consecuencias del diluvio en la época de Noé. No obstante, debemos ser cautos en el intento de armonizar el relato de la creación con las teorías actuales de la ciencia y no apresurarnos en aceptar estas teorías. La ciencia está descubriendo nuevos datos, rechazando teorías anteriores y sacando nuevas conclusiones. No debemos correr el riesgo de identificar nuestra posición con algo tan cambiante como las teorías científicas. Por otra parte, podemos descansar en la confianza de que los descubrimientos futuros, bien interpretados, eliminarán muchas de las supuestas contradicciones de hoy y arrojarán más luz sobre el testimonio bíblico. Punto 3. La creación del universo. Génesis 1:1 al 25. Es posible que Génesis 1:1 afirme que Dios creó la materia en un acto. El vocablo bara, traducido creó, se usa solamente en conexión con la actividad de Dios y significa crear de la nada o crear algo completamente nuevo sin precedentes. La palabra bara se halla en Génesis 1:1, verso 21 y verso 27, y se refiere a la creación de la materia, de la vida animal y del ser humano. En otros casos se usa asa, que corresponde a hacer. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. La ciencia nos enseña que se puede transformar materia en energía, pero parece que Dios convirtió energía en materia. Luego el relato nos enseña que la creación fue realizada progresivamente, paso a paso. Moisés usó una palabra para describir la participación del Espíritu,
que sugiere el acto de un ave volando sobre el nido en el cual están sus polluelos, según Génesis 1:2. El Espíritu cobijaba la superficie de la tierra, caótica y sin forma, dándole forma y orden. Así Dios siempre saca orden del desorden. Los días sucesivos de la creación fueron: primer día, aparición de la luz, día y noche. Segundo día, cielo, atmósfera y mares. Tercer día, surgimiento de los continentes y aparición de la vegetación. Cuarto día, aparición de los cuerpos celestes que alumbran la tierra. Quinto día, los animales del mar y las aves. Sexto día, los mamíferos y el hombre. Séptimo día, terminada la actividad creadora, Dios descansa. Cada etapa de la creación preparó el camino para la siguiente, y todas tenían el propósito de preparar el escenario para el punto culminante, la creación del hombre. Y dijo Dios: sea, y fue. Al hablar Dios, infaliblemente se cumple su voluntad. Se recalca la perfección de lo que Dios creó. Y vio Dios que era bueno. El resultado correspondió perfectamente a la intención divina. El gran propósito de la creación era preparar un hogar o ambiente adecuado para el hombre. Al finalizar el sexto día de la creación, Dios observó su obra creadora, era buena en gran manera, demostraba equilibrio, orden y estaba perfectamente adaptada para el desarrollo físico, mental y espiritual del hombre. Punto 4. La creación del hombre. Dios hizo al hombre como corona de la creación. El hecho de que los miembros de la Trinidad y el Consejo Divino hablaron entre sí, según Génesis 1:26, indica que este fue el acto trascendental y la consumación de la obra creadora. Dios creó al hombre tanto para ser del mundo espiritual como del terrenal, pues tiene cuerpo y espíritu. El cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra, igual que los animales, según el capítulo 2, versos 7 y 19, lo cual nos enseña que se relaciona con las otras criaturas. La ciencia ha demostrado que la sustancia de su cuerpo contiene los mismos elementos químicos del suelo. Su nombre en hebreo es Adam, hombre, es semejante a Adama, suelo. Sin embargo, no hay eslabón biológico entre el hombre y los animales. Se usa la palabra vara para algo sin precedentes. El capítulo 1 y verso 27, que indica que su creación fue algo especial. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y por lo tanto tiene gran dignidad. ¿Qué significa la imagen de Dios en el hombre? No se refiere a su aspecto físico, ya que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. La imagen de Dios en el hombre tiene 4 aspectos, el cual estaremos hablando el tercer día de este desafío. Este es el tercer día en que hablaremos de la imagen de Dios en el hombre. El día de ayer estuvimos diciendo que la imagen de Dios en el hombre no se refiere a su aspecto físico, ya que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. La imagen de Dios en el hombre tiene 4 aspectos. 1. Solo el hombre recibió el soplo de Dios y por lo tanto tiene un espíritu inmortal, a través del cual puede tener comunión con Dios. 2. Es un ser moral, no obligado a obedecer sus instintos como los animales, sino que posee libre albedrío y conciencia. 3. Es un ser racional, con capacidad para pensar en lo abstracto y formar ideas. 4. Al igual que Dios, tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. Había de ser el representante de Dios, investido de autoridad y dominio. Como visible monarca y cabeza del mundo, alguien ha observado que el hombre tiene un espíritu para tener comunión con Dios, una voluntad para obedecerle y un cuerpo para servirle. El Nuevo Testamento recalca los aspectos espirituales y morales de la imagen de Dios en el hombre, tales como conocimiento espiritual, justicia y santidad. El gran propósito que Dios quiere realizar mediante la redención es restaurar esta imagen en el hombre hasta que sea perfecta, como se observa en Cristo. Ves Romanos 8:29, Colosenses 3:10 y 1 de Juan 3:2. Dios descansó el séptimo día, no en el sentido de terminar la actividad, sino en el de terminar la actividad creadora, dice Juan 5:17. 5. El hombre en el Edén.
Génesis 2, 4 al 25. Se ve la solicitud de Dios por el hombre en los siguientes hechos. 1. Lo ubicó en el huerto de Edén, delicia o paraíso. Eso es lo que significa Edén. Un ambiente agradable, protegido y bien regado. El huerto estaba situado entre los ríos Hiddekel, Tigris y Éufrates, en un área que probablemente corresponde a la región de Babilonia, cerca del Golfo Pérsico. Dios le dio a Adán trabajo que hacer, para que no se aburriera. Algunas personas piensan que el trabajo es parte de la maldición, pero la Biblia no enseña tal cosa, sino que la maldición convirtió el trabajo bueno en algo infructuoso y con fatiga. 2. Dios proveyó a Adán una compañera idónea, instituyendo así el matrimonio. En este capítulo se encuentra, en forma de germen, la enseñanza más avanzada de esa relación. El propósito primordial del matrimonio es proporcionar compañerismo y ayuda mutua. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, semejante o adecuada para él. Véase Génesis 2:18. Debe ser monógamo, pues Dios creó a una sola mujer para el varón. Debe ser exclusivista, porque dejará el hombre a su padre y a su madre. Debe ser una unión estrecha e indisoluble. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios, en su sabiduría infinita, instituyó el hogar para formar un ambiente ideal en el cual los hijos puedan ser criados cabalmente en todo aspecto, física, social y espiritualmente. Se enseña la igualdad y dependencia mutua de los sexos. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Véase 1 Corintios 11:11. El uno sin el otro está incompleto. El comentarista Matthew Henry observó que la mujer no fue formada de la cabeza del hombre para que no ejerciera dominio sobre él, ni el de sus pies para que no fuera pisoteada, sino de su costado, para ser igual a él, y de cerca de su corazón, para ser amada por él. La mujer debe ser una compañera que comparta la responsabilidad de su marido, responda con comprensión y amor a la naturaleza de él y colabore con él para así llevar a cabo los planes de Dios. 3. Dios le dio a Adán amplia inteligencia, pues podía poner nombres a todos los animales. Esto demuestra el hecho de que tenía poderes de percepción para comprender sus características. 4. Dios mantenía comunión con el hombre. Véase Génesis 3:8. Y así el hombre podía cumplir su fin más elevado. Posiblemente Jehová formaba la forma de un ángel para caminar en el huerto con la primera pareja. La esencia de la vida eterna consiste en conocer personalmente a Dios. Véase Juan 17:3. El privilegio más glorioso de este conocimiento es disfrutar de la comunión con Él. 5. Dios lo puso a prueba en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿en qué forma nos revela esto que Dios tenía solicitud por los primeros hombres? A los hijos de Dios, las pruebas les son oportunidades de demostrar su amor a Dios, obedeciéndole. También son un medio para desarrollar su carácter y santidad. Adán y Eva fueron creados inocentes, pero la santidad es más que la inocencia, es la pureza mantenida en la tentación. Ahora sí, hablemos de la caída y sus consecuencias. Veas el capítulo 3 al capítulo 4. El capítulo 2 del Génesis nos presenta un cuadro hermoso de la vida del hombre en el Edén. Todo era bueno, sin embargo, la esencia cambia radicalmente en el capítulo 4, pues ahora los hombres conocen la envidia, el odio y la violencia. ¿Cómo comenzó la maldad y todo el sufrimiento en el mundo? La única respuesta satisfactoria del origen del mal se encuentra en el capítulo 3 del Génesis. El capítulo 2 del Génesis nos presenta un cuadro hermoso de la vida del hombre en el Edén. Todo era bueno. Sin embargo, la esencia cambia radicalmente en el capítulo 4, pues ahora los hombres conocen la envidia, el odio y la violencia. ¿Cómo comenzó la maldad y todo el sufrimiento en el mundo? La única respuesta satisfactoria del origen del mal se encuentra en el capítulo 3 del Génesis. Relata cómo entró el pecado en el mundo y cómo ha producido consecuencias trágicas y universales. 1. El tentado y la tentación.
Véase Génesis 3, 1 al 6. Aunque Moisés no dice aquí que el tentador era Satanás, se le indica en el Nuevo Testamento, véase Juan 8:44, Apocalipsis 12:9 y el capítulo 22. La actual forma repulsiva de la serpiente y su veneno la hace un buen símbolo del enemigo del hombre. También sus movimientos sinuosos sugieren las insinuaciones insidiosas que el maligno empleó para tentar a la mujer. Parece que Satanás tomó posesión de la serpiente y habló por medio de ella, realizando un milagro diabólico. Generalmente, él opera por medio de otros. Véase Mateo 16:22 al 23. Y es más peligroso cuando aparece como ángel de luz. Véase 2 Corintios 11:14. La tentación siguió el proceso siguiente. A. Comenzó con la insinuación de que Dios era demasiado severo, con que Dios le dijo que no comieran de ese árbol. Véase Génesis 3:1. Es una palabra que indica sorpresa ante el hecho de que un Dios solícito les prohibiera disfrutar del producto de cualquiera de los árboles en el huerto. B. Luego, Satanás la llevó al terreno de la incredulidad, negando llanamente que hubiera peligro mortal en comerlo. Cuando uno duda de que la desobediencia produce consecuencias funestas, ya está en camino de la derrota. C. Finalmente, el tentador acusó a Dios de motivos egoístas. Insinuó que Dios los privaba de algo bueno, es decir, de ser sabios como Él. Así calumnió al Señor. Mientras que Eva no dudaba de la palabra de Dios y su bondad, no sentía fascinación por lo prohibido. Fue la incredulidad lo que le quitó sus defensas. Entonces vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable, y comió. 2. Las consecuencias del primer pecado. Véase Génesis 3, 7 al 24. Siguieron al pecado resultados desastrosos, como un río impetuoso. ¿No eran desproporcionalmente severos en comparación con el delito? Evidentemente Dios había provisto todo para el bien del hombre y había prohibido una sola cosa. Al ceder a la voz de Satanás, el hombre elegía agradarse a sí mismo, desobedeciendo deliberadamente a Dios. Era un acto de egoísmo y rebelión inexcusable. En efecto, era atribuirse el lugar de Dios. Las consecuencias teológicas de la caída son las siguientes. A. Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Sus ojos fueron abiertos. Las mentiras de Satanás estaban entrelazadas con un hilo de verdad. Adán y Eva llegaron a parecerse a Dios distinguiendo entre el bien y el mal, pero su conocimiento se diferencia del que tiene Dios en que el conocimiento de ellos fue el de la experiencia pecaminosa y contaminada. Dios, en cambio, conoce el mal como un médico conoce el cáncer, pero el hombre caído conoce el mal como el paciente su enfermedad. La conciencia de ellos se despertó a un sentimiento de culpabilidad y vergüenza. B. Se cortó la comunión con Dios y entonces huyeron de su presencia. El pecado siempre despoja el alma de la pureza y el gozo de la comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual y cumple en el sentido más profundo la advertencia de que el hombre moriría el día que comiera del fruto prohibido. C. La naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió la tendencia de pecar. Ya no era inocente como un niño, sino que su mente se había ensuciado y tenía vergüenza de su cuerpo. Otra prueba fue que echó la culpa a otros, pues Adán aún insinuó que Dios era el culpable. La mujer que me diste, me dio. Este es el pecado original o la naturaleza caída del hombre. D. Dios castigó el pecado con dolor, sujeción y sufrimientos. Un Dios santo no puede pasar por alto la rebelión de sus criaturas. La mujer sufriría dolores en el parto y estaría sujeta a su marido, pero estar sujeta a su esposo es una maldición. No debe tener la familia una cabeza. Además, ¿no es esto una figura de la rebelión entre Cristo y la Iglesia? Efesios 5, 22 al 23. Es importante revisarlo. El mal consiste en que la naturaleza caída del hombre ya lo hace propenso a abusar de su autoridad sobre la mujer, del mismo modo que la autoridad del marido sobre la mujer.
puede traer sufrimientos, el deseo femenino respecto de su esposo puede ser motivo de angustia. El deseo de la mujer no se limita a la esfera física, sino que abarca todas las aspiraciones de esposa, madre y ama de casa. Si el matrimonio falla, la mujer queda desolada. Toda la raza y la naturaleza misma sigue aún sufriendo como consecuencia del juicio pronunciado sobre el primer pecado. El apóstol Pablo habla poéticamente de una creación que gime a una y a una que está con dolores de parto hasta ahora. Véase Romanos 8:22. Surge la pregunta, ¿era inmortal el hombre antes de caer? La Biblia no dice esto, pero parece insinuar que el hombre habría recibido vida eterna si hubiera pasado la prueba exitosamente. El árbol de la vida era un árbol literal, pero posiblemente era también un símbolo visible de la recompensa por la obediencia. Reaparece en Apocalipsis 2:7, el capítulo 22:2, y su fruto es para los que vencen el mal. Simboliza a Cristo, el único que da vida eterna. 3. La primera promesa de la redención. Véase Génesis 3:15. Una vez caído el hombre, Dios fue quien lo buscó, antes de que él lo buscara. Siempre ha sido así. El buen pastor busca a los perdidos. Génesis 3:15 es el primer destello de salvación. En Génesis 3:14 encontramos la maldición sobre la serpiente. Jehová comienza maldiciéndola, pero en Génesis 3:15 es evidente que se dirige al diablo mismo. Provocaría enemistad entre la simiente de la serpiente, los que rechazan a Dios a través de los siglos, véase Juan 8:44, y la simiente de la mujer, la descendencia pía de Eva. Esta enemistad ha sido y será perpetua, desde la época de Abel hasta la segunda venida de Cristo. Uno de los descendientes píos daría un golpe mortal al enemigo, pero saldría herido. Se considera que una herida en la cabeza es fatal, pero una en el calcañar no lo es. Es una promesa mesiánica que se cumplió en el Calvario, gloria a Dios. Véase Hebreos 2:14 al 15. La redención prometida en Génesis 3:15 llegó a ser tema de la Biblia. ¿Fueron salvos espiritualmente Adán y Eva? Creo que este será el tema para el día cuarto. Este es el cuarto día. El día de ayer dejamos al aire una pregunta y es la siguiente. ¿Fueron salvos espiritualmente Adán y Eva? La Biblia parece indicarlo afirmativamente. Adán creyó en la promesa de redención, pues puso a su esposa el nombre de Eva, lo cual significa vida. Probablemente confió que por medio de ella vendrá el libertador prometido. Parece que ella también tenía fe, pues nombró a su primer hijo Caín, lo cual significa adquirir o posesión. Es probable que Eva haya pensado que Caín sería el redentor prometido por Dios. Jehová respondió a la fe de la pareja, proveyéndoles túnicas de piel para cubrir su desnudez. Puede ser que eso indique el origen divino del sacrificio y prefigure el manto de la justicia provisto mediante la muerte de Jesús. Podemos sacar en conclusión por este relato que la fe en las promesas de Dios es, desde el principio, el único medio de ser aceptados por el Señor. Hablemos un poco de arqueología. Ciertos arqueólogos encontraron dos sellos antiguos cerca de Nínive que representan una escena que sugiere la historia de la tentación. En el centro hay un árbol, a la derecha un hombre, a la izquierda una mujer y detrás una serpiente erguida, en actitud de hablarle. Aunque no han encontrado ningún texto babilónico que describa la tentación, se cree que indica que la raza aún recordaba la tentación en Edén. Diferentes epopeyas de la creación, escritas sobre tablillas de barro, fueron encontradas en las ruinas de Babilonia, Nínive, Nippur y Ashur. Contienen ciertas semejanzas con el relato del Génesis. Son 7 tablillas y describen un abismo de aguas. Cuentan que en el cuarto día fueron ordenadas las estrellas y que el hombre fue hecho en arcilla. Pero hay grandes diferencias entre estas epopeyas y el relato del Génesis. Los exponentes de la alta crítica presentaron la teoría de que la historia primitiva del Génesis quizá tuviera su origen de estas epopeyas. Sin embargo, los relatos de las tablillas son burdamente politeístas y muy absurdos. Por ejemplo, el relato babilónico narra que la madre de los dioses, Tiamat, el abismo de las aguas, fue muerta por su hijo Marduk. Luego, él dividió en dos su cadáver.
y empleó una mitad para formar la tierra y la otra para cubrir los cielos. La existencia de las epopeyas de la creación de ningún modo comprueba que el Génesis esté basado en las tradiciones mesopotámicas. Más bien pone en relieve la inspiración del relato del Génesis, ya que está libre de ideas absurdas e indignas de ser creídas. Henry Halley sugiere que se puede tomar la semejanza entre los relatos paganos y el bíblico como evidencia de que algunas de las ideas del Génesis se grabaron en la memoria de los primeros habitantes de la tierra, y que las diferentes razas humanas, al apartarse del linaje escogido de Dios y caer en la idolatría, heredaron y transmitieron reliquias de verdades antiguas que entretejieron en sus culturas nacionales. Hablemos del desarrollo del pecado, capítulo 4. El primer acto de violencia se relaciona con el culto religioso. Desgraciadamente, la historia de la humanidad está repleta de riñas, brutalidades y guerras motivadas por el celo religioso. Qué curioso que lo que debe unir a los hombres se tergiversa y los separa. Se nota aquí que Satanás emplea el pecado para envenenar las mismas fuentes de Dios. ¿Por qué Dios rechazó a Caín y su ofrenda y miró con agrado a Abel y su ofrenda? Había pecado en el corazón de Caín. Dice la Biblia que las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Véase 1 de Juan 3:12. Dios mira la actitud del oferente, lo cual es más importante que su ofrenda. Por su fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Véase Hebreos 11:4. No de su propia idea, como Caín, sino un animal degollado que cumplía el requisito de Dios. El culto de Caín era una forma religiosa sin fe. En cambio, Abel ofrendó su corazón, se trajo a sí mismo. Dios, sin embargo, trató a Caín con ternura, rogándole que dejara su petulancia infantil. La Biblia de Jerusalén da el sentido de la advertencia divina, lo cual dice, y cito: «Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar». Caín tiene que elegir entre dominar su envidia o ser dominado y consumido por ella. Se niega a enfrentarse con el pecado y es llevado por la violencia. Se ve el desarrollo del mal. Tras el fratricidio está el odio, tras el odio la envidia y tras la envidia el orgullo herido. La reacción divina ante el primer homicidio demuestra que Dios inexorablemente castiga el pecado, pero a la vez es misericordioso. Figurativamente, la sangre de Abel clama por justicia. Aunque Dios le da a Caín la oportunidad de confesar su falta, él no lo hace. Por lo tanto, Jehová lo sentencia a sufrir una maldición. Tiene que ausentarse de su casa, sus trabajos aumentan y es condenado a vagar sin cesar. A pesar de que el corazón no arrepentido de Caín, Dios le muestra misericordia, respondiendo a sus ruegos y dándole una señal para su protección. Un escritor del Nuevo Testamento advierte en cuanto a falsos hermanos: «Ay de ellos, porque han perseguido el camino de Caín». Parece que el camino de Caín incluye prestar culto según las inclinaciones del hombre natural, perseguir a los creyentes verdaderos, rehusar arrepentirse y excluir a Dios de la propia vida. El castigo de tales personas se traduce en habitar espiritualmente en la tierra de Nod, significa errante, sin paz ni sosiego, como el mar, cuyas aguas arrojan cieno y lodo. Véase Isaías 57:20. La primera civilización. Véase Génesis 4:17 al 26. Los descendientes de Caín desarrollaron la primera civilización. Jabal adquirió ganado, por lo que es llamado el padre de la agricultura. Jubal inventó instrumentos de música y es considerado el fundador de las bellas artes. Tubal-Caín inventó herramientas y armas, comenzando así la industria en germen. Sin embargo, era una civilización que excluía a Dios. Lamec fue el primer polígamo, manchando la divina institución del matrimonio. Su impiedad llegó al colmo cuando se jactó de su violencia en el canto de la espada. Véase Génesis 4:23 al 24. Es evidente la ferocidad creciente del linaje de Caín. Con esto desaparecen de la Biblia los cainitas, pues no tienen ya más lugar en el plan divino. Parece que Satanás estaba por ganar por la fuerza bruta, pero Dios levantó a Set en lugar de Abel para perpetuar el linaje de la mujer. Después de esto, los hombres invocaban públicamente el nombre de Jehová.
Se pregunta de dónde consiguió Caín a su esposa. Evidentemente, Adán y Eva tuvieron muchos hijos no mencionados en la Biblia. Además, es posible que hayan transcurrido muchos años entre el homicidio de Abel y el casamiento de Caín. Hablemos del diluvio. Véase Génesis del capítulo 5 al capítulo 9. Las generaciones de los antediluvianos, capítulo 5. Según Meyer, el propósito principal de la genealogía que se encuentra en este capítulo, como otras genealogías bíblicas, es el de observar o conservar un registro del linaje del cual vendría la simiente prometida, es decir, Cristo. Traza la línea de Set hasta Noé. Los antediluvianos vivían de 365 hasta 969 años, posiblemente porque la raza era joven y el pecado no había debilitado tanto el cuerpo. Alguien añade otra explicación. Quizás el clima y otras condiciones naturales eran diferentes de las que existieron en la época posterior al diluvio. La descripción de la mayoría de los antediluvianos se limita a la expresión lúgubre y monótona. Vivió, engendró, murió. Señala la consecuencia mortífera del pecado, pues por más años que un hombre viva, finalmente muere. Sin embargo, en la lista de los mortales se encuentra la esperanza de la inmortalidad. Caminó Enoc con Dios y desapareció, le llevó Dios. La vida de Enoc se destaca por tres rasgos. 1. Su vida es más corta que la de los otros de su generación, ya que fue de 365 años. Aunque una vida larga puede presentar mayores oportunidades de encontrar la gracia salvadora, un hijo de Dios no debe aferrarse demasiado a este mundo que ha sido maldecido, cargado de pecado y dolor. 2. Camina con Dios en un ambiente de maldad y de infidelidad. Enoc tiene comunión con Dios llevando una vida de fe y pureza, no separado de los suyos sino como jefe de una familia. 3. Desaparece repentinamente, arrebatado al cielo como Elías. La vida de comunión con Dios no finaliza, pues hay que seguir realizándola y perfeccionándola en el cielo. 2. La corrupción de la humanidad y el dolor divino. Capítulo 6, 1 al 8. Con el transcurso del tiempo, la separación entre los setitas y los cainitas cesó a raíz del casamiento de los dos linajes, véase el capítulo 6, verso 2. La unión de los píos con mujeres incrédulas fue motivada por la atracción física de ellas. Sin madres pías, la descendencia setita se degeneró espiritualmente. Los hijos de los matrimonios mixtos eran gigantes, personas extraordinarias, y parece que se destacaban por la violencia. Se exaltaban a sí mismos, cada uno procuraba ser un valiente, héroe, según la Biblia de Jerusalén, y también un varón de renombre. Corrompieron la tierra con su inmoralidad. Llegó el momento cuando la familia de Noé fue la única que cumplía las normas morales y espirituales de Dios. Parecía que Satanás, al ver que no había podido destruir la línea mesiánica por la fuerza bruta en el caso de Abel, ahora procuraba extinguirla mediante matrimonios mixtos y por poco tuvo éxito. La corrupción y violencia de los hombres le dolieron a Dios y le pesaba haberlos creado. Determinó destruir a la malvada generación. Horton observa que su ira procedió de un corazón quebrantado. Dios dio a estos hombres un plazo de 120 años para arrepentirse. Ves el capítulo 6, verso 3. Eso ha sido todo por hoy. Para el día 5 hablaremos del propósito del diluvio y algunas cuestiones más relevantes. Este es el día 5. Hablemos del propósito del diluvio. El propósito del diluvio era tanto destructivo como constructivo. El linaje de la mujer corría el peligro de ser acabado completamente por la maldad. Así que Dios exterminó la incorregible raza vieja para establecer una nueva raza. El diluvio fue además el juicio contra una generación que había rechazado totalmente la justicia y la verdad. Esto nos enseña que la paciencia de Dios tiene límites. Noé construye el arca. Véase Génesis 6, 9 al 22. Noé constituye un rayo de esperanza con una época oscura. Su padre Lamec atesoraba probablemente la promesa del Génesis 3:15 en su corazón, pues puso el nombre de Noé, que significa descanso y consuelo, a su hijo con la esperanza de que éste llegara a ser un libertador. Véase Génesis 6, 29. Pero nunca soñó de qué manera Jehová llevaría a cabo su deseo expresado. Noé se destaca en la Biblia como uno de los más cabales varones de Dios. Solamente él,
entre sus contemporáneos, halló la gracia y el favor de Dios en forma personal. Capítulo 6, verso 8. Es decir, entabló amistad con Dios y disfrutó de la comunión divina. Era justo y perfecto, una persona de conducta intachable, de integridad moral y espiritual en medio de una generación perversa. Finalmente, era un predicador de justicia. Véase 2 de Pedro 2:5. El secreto de su carácter y constancia se encuentra en su diario andar con Jehová. Dios le reveló a Noé su plan de destruir a la raza corrupta y salvarlo a él junto con su familia, y por él a la humanidad entera. Noé vendría a ser el segundo padre de la raza. Recibió directivas para la construcción de una nave flotante, bien proporcionada, que sería el medio de escape. Según algunos cálculos, el arca tendría 135 metros de largo, 25 o 22.50 metros de ancho aproximadamente, y 13.50 metros de alto, y correspondría en tamaño al moderno transatlántico. Constaba de 3 pisos divididos en compartimientos y un ventanal de 45 centímetros de alto alrededor, ubicado entre espacios de pared en la parte superior. Se cree que tenía la forma de un cajón alargado. Algunos estudiosos calculan que el arca tendría capacidad para 7.000 especies de animales. Por la fe Noé preparó el arca. Véase Hebreos 11:7. La palabra de Dios fue la única garantía de que se produciría un diluvio. Debe de haber sido un proyecto enorme y de larga duración construir el arca y almacenar los alimentos necesarios. Entre tanto que construía la nave, Noé predicaba, véase 2 de Pedro 2:5, pero nadie le quiso hacer caso. Indudablemente Noé y sus hijos eran el blanco incesante de burlas, pero no vacilaron en su fe. Se recalca su completa obediencia, véase Génesis 6:22, hizo conforme a todo lo que le mandó Dios. Dios limpia la tierra con el diluvio. Véase el capítulo 7 del verso 1 al 8. 7 días antes de comenzar el diluvio, Dios mandó que Noé, su familia y los animales entrasen en el arca. Posiblemente Dios haya hecho que los animales presintieran la inminente catástrofe y se volvieran mansos. Noé debía llevar en el arca una pareja de animales de cada especie, véase Génesis 6:19, y 7 parejas de los animales limpios. Los adicionales probablemente eran para suplir carne y animales para sacrificar. Se supone que gran parte de los animales estaban invernando mientras estaban en el arca. Jehová les cerró la puerta. Significó que el periodo de gracia ya había terminado. Esto nos habla de salvación y juicio. Noé quedó adentro, protegido, y los pecadores impenitentes afuera, expuestos al juicio. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Parece indicar que se produjeron terremotos y estos hicieron que subieran impetuosas las aguas subterráneas, mientras que caían lluvias torrenciales. Se piensa que la tierra produjo cambios en la superficie de la misma. Algunos creen que esos verdaderos cataclismos fueron acompañados de gigantescas marejadas que atravesaron los océanos y continentes hasta que nada quedó en la civilización de aquel entonces. Fue un juicio cabal contra el mundo pecaminoso. Luego Dios envió un viento para hacer bajar las aguas. 5 meses después del comienzo del diluvio, el arca reposó sobre el monte Ararat, pero Noé no salió enseguida, sino que obedientemente esperó hasta recibir el permiso divino. Él y su familia se quedaron en el arca aproximadamente un año solar. ¿Cuál fue la extensión del diluvio? ¿Fue universal o limitado al área del Medio Oriente? El Génesis dice que las aguas cubrieron las montañas más altas y destruyeron a toda criatura, fuera del arca, evidentemente. Sin embargo, hay una diferencia de opiniones entre eruditos evangélicos. Algunos piensan que se refiere solamente a la tierra habitada de aquel entonces, pues el propósito divino era destruir a la humanidad pecaminosa. Señalan que el uso bíblico del término toda la tierra a menudo significa la tierra conocida por el autor. Véase Génesis 41:57, Deuteronomio 2:25 y por último Romanos 10:18. En cambio, los que creen que el diluvio fue universal notan que el relato bíblico emplea expresiones fuertes y las repite dando la impresión de un diluvio universal. Preguntan,
cuál fue la extensión de la población humana. Les parece posible que ésta se hubiera extendido ya hasta Europa y África. Además, ciertos estudiosos creen que los grandes cambios en la corteza de la Tierra y repentinos y drásticos cambios en el clima de áreas geográficas como Alaska y Siberia pueden atribuirse al diluvio. Quizás con el transcurso del tiempo, los geólogos encuentren evidencias conclusivas para determinar cuál es la interpretación correcta. Se han encontrado en distintos continentes tradiciones que aluden a un gran diluvio, inclusive detalles de la destrucción de toda la humanidad excepto una sola familia y el escape de un barco. La famosa epopeya de Gilgamesh, un poema babilónico, contiene muchas semejanzas con el relato bíblico, aunque es politeísta su enfoque. Parece que el diluvio dejó una impresión indeleble en la memoria de la raza y que las tradiciones, por más corrompidas que estén, testifican del hecho de que hubo un diluvio. El uso neotestamentario del diluvio. La referencia al diluvio en el Nuevo Testamento sirve como advertencia de que Dios es el justo juez de todo el mundo y castigará inexorablemente el pecado y librará de la prueba a los piadosos. Véase 2 de Pedro 2, 5 al 9. En el tiempo de Noé, Dios destruyó el mundo con agua, pero en el futuro lo hará con fuego. Será el preludio para establecer un nuevo orden en el que mostrará la justicia. El carácter repentino e inesperado del diluvio ilustra la manera en que ocurrirá la segunda venida de Cristo y enseña que el creyente debe estar preparado en todo momento para aquel día. También el apóstol Pedro vio un paralelo entre el bautismo en agua y la salvación de Noé y su familia en medio de las aguas. El agua simboliza tanto el juicio de Dios sobre el pecado como su resultado, la muerte. El bautismo significa que el creyente se une espiritualmente a Jesús en su muerte y resurrección. Al igual que Noé en el arca, el creyente en Cristo pasa ileso por las aguas del juicio y muerte para habitar en una nueva creación. En el Calvario todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las aguas del juicio subieron sobre Cristo, pero ninguna gota alcanza al creyente, pues Dios ha cerrado la puerta. Se establece el nuevo orden del mundo. Veas el capítulo 8, verso 15. Al salir del arca, no entró en un mundo purificado por el juicio de Dios. Figurativamente, era una creación y la humanidad comenzaría de nuevo. Lo primero que hizo Noé fue ofrecer un gran sacrificio a Dios, como señal de su agradecimiento por la gran liberación pasada y como consagración de su vida a Dios. Dios estableció el nuevo orden dando provisiones básicas por las cuales la vida del hombre se regiría en la tierra después del diluvio. Número 1. Para dar seguridad al hombre, prometió que las estaciones del año quedarían restablecidas para siempre. 2. Reiteró el mandamiento de que el hombre se multiplicaría. 3. Confirmó el dominio sobre los animales, dándoles permiso de comer su carne, pero no su sangre. 4. Estableció la pena capital o la pena de muerte. Sí, por más fuerte que parezca creerlo, la Biblia respalda este hecho. Y por último, hizo pacto con el hombre, prometiendo que jamás volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. ¿Por qué se prohibió comer la sangre? Algunos estudiosos creen que la sangre es el símbolo de la vida, lo cual solo Dios puede dar. Por lo tanto, la sangre pertenece a Dios y el hombre no debe tomarla. Pero hay una explicación más bíblica, que es la que trataremos en el día próximo. Este es el penúltimo día. Estuvimos hablando el día anterior de por qué se prohibió comer la sangre. Algunos estudiosos creen que la sangre es el símbolo de la vida, la cual solo Dios puede dar. Por lo tanto, la sangre pertenece a Dios y el hombre no puede tomarla o no debe. Pero hay una explicación más bíblica. La prohibición preparó el camino para enseñar la importancia de la sangre como medio de expiación. Véase Levítico 17, 10 al 14. La sangre representa una vida entregada en la muerte. Dios estableció la pena capital para restringir la violencia. El hombre es de gran valor y la vida es sagrada, pues a imagen de Dios es hecho el hombre. Martín Lutero vio en este mandamiento la base del gobierno humano. Si el hombre recibe autoridad sobre la vida de otros bajo ciertas circunstancias, también tiene autoridad sobre cosas menores, tales como propiedad e impuestos. El apóstol Pablo confirma que tal poder es de Dios
y que la pena capital quede en vigencia. Véase Romanos 13, 1 al 7. El magistrado no lleva en vano su espada, se refiere a que es un instrumento de ejecución. Dios hizo pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo no destruir más al mundo por un diluvio. Al presenciar la terrible destrucción por el juicio de Dios, el hombre podría preguntarse, ¿valdrá la pena edificar y sembrar? Puede ser que haya otro diluvio que lleve todo. Pero para darle seguridad de que la raza continuaría y el hombre tendría un futuro seguro, Dios hizo pacto con él. Dejó el arco iris como señal de su fidelidad. Probablemente ya había existido el arco iris, pero ahora lo revistió de un nuevo significado. Al ver el arco iris en las nubes de tormenta, el hombre se acordaría de la promesa misericordiosa de Dios. El pacto con Noé es el primero que se encuentra en la Biblia. La relación de Dios con su pueblo mediante pactos llegó a ser un tema importantísimo. Dios estableció su pacto sucesivamente con Noé, con Abraham, con Israel, por medio de Moisés y con David. ¿Qué es un pacto? Un pacto humano es por lo general un acuerdo mutuo entre dos partes iguales, pero no es así en cuanto a los pactos divinos, porque Dios es el que toma la iniciativa, estipula las condiciones y hace una solemne promesa por la cual se ata voluntariamente en beneficio del hombre. Aunque en el pacto con Noé se impuso a sí mismo la obligación de guardar el pacto a pesar de los fracasos del hombre, por regla general no es así. Dios exige como contrapartida la fidelidad de su pueblo. La desobediencia de Israel podía romper el vínculo de la alianza, por lo menos temporalmente. Los pactos se relacionan entre sí y cada pacto se enriqueció progresivamente en su promesa hasta que Cristo vino e inauguró el nuevo pacto. Hablemos de Noé bendice a Sem y a Jafet. Capítulo 9, verso 18 al 29. Noé, el hombre impecable delante del mundo, cayó en el pecado de embriaguez en su propio hogar. Los largos años de fidelidad no garantizan que el hombre sea invulnerable a las tentaciones nuevas. Las distintas reacciones de los hijos le dieron ocasión de maldecir a Canaán. Puede ser que estuviera siguiendo los pasos de su padre, burlándose de él, y bendecir a Jafet y a Sem. Se nota que la maldición se aplica a Canaán y a los cananeos solamente, y no a los otros hijos de Cam. Aparentemente Canaán era el único hijo que compartía la actitud irrespetuosa de su padre. La maldición, por lo tanto, no se puede aplicar a los egipcios o a otros camitas africanos. Además, es probable que los cananeos fueron maldecidos no tanto por el pecado de Cam y su hijo Canaán, sino por la notoria impureza que caracterizaría a los cananeos en los siglos venideros. Los descendientes de Canaán se radicaron en Palestina y Fenicia, véase el capítulo 10, verso 15, y eran notablemente inmorales. Mirando adelante, Dios vio el carácter que tendrían e inspiró a Noé a pronunciar su castigo. Jehová empleó a una nación semita, los hebreos, para retribuirlos por su maldad mediante la conquista de Canaán por Josué. En referencias posteriores al juicio divino sobre los cananeos, Moisés los relaciona con la extrema impiedad de ellos. Véase Génesis 15, 16. La bendición sobre Sem traducida literalmente es bendito sea Jehová, el Dios de Sem, e implica que Jehová sería el Dios de los semitas. Se cumplió notablemente en el pueblo hebreo una raza semita. Los descendientes de Jafet, los indoeuropeos, serían los huéspedes de los semitas, dándoles a estos protección y uniéndose incluso con ellos en el servicio a Dios. Es decir, la promesa mesiánica pasaría a los semitas y se ve el primer anuncio de la entrada de los gentiles, Jafet, en la comunidad cristiana que nació de los hebreos, Sem. Ahora es importante que hablemos de las dispersiones de las naciones, según el capítulo 10 al capítulo 11. La tabla de las naciones, capítulo 10. Si la promesa de redención sería realizada por el linaje de Sem, ¿por qué dedicó el escritor sagrado tanto espacio a trazar el origen de las otras naciones? Para demostrar que la humanidad es una. Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Véase Hechos 17:26.
También insinúa el escritor que en el plan de Dios las naciones no serían excluidas para siempre de su misericordia. A través del pueblo escogido serían benditas y llegarían a ser participantes de la común salvación, salvación para todos. Se agrupan los pueblos no tanto por sus afinidades étnicas, sino según sus relaciones históricas y distribución geográfica. Los descendientes de Jafet ocuparon Asia Menor y las islas del Mediterráneo. Formaron incluso grupos como los celtas, escitas, medos, persas y griegos. Y los antepasados de los hebreos se radicaron en Asia, desde las playas del mar Mediterráneo hasta el Océano Índico, ocupando la mayor parte del terreno entre Jafet y Cam. Se menciona a Nimrod como el fundador del imperio babilónico y constructor de Nínive y otras ciudades. Según Delitzsch, su nombre significa nos revelaremos, pero posiblemente se lo adjudicaron sus contemporáneos porque más parece un sobrenombre que su propio nombre. Se destacó por ser el primer poderoso en la tierra, se hizo prepotente, según la Biblia de Jerusalén, y vigoroso cazador. Algunos piensan que figurativamente significa que era cazador de hombres. Babel, o Babilonia, llegó a ser el símbolo del opresor del pueblo de Dios después del cautiverio babilónico. En Apocalipsis se usa el término Babilonia para designar a una confederación impía, cuya calda marca la victoria final de Cristo. Algunos estudiosos piensan que Nimrod prefigura al hombre de sin ley, el cual será el último y peor enemigo del pueblo de Dios. Véase 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 10. La Torre de Babel, capítulo 11, verso 1 al 9. La ciudad de Babel fue edificada en la llanura que se encuentra desde los ríos Tigris y Éufrates. ¿Por qué le desagradó a Dios la construcción de la Torre de Babel? Es una buena pregunta. Los hombres pasaron por alto el mandamiento de que debían esparcirse y llenar la tierra. Uno de los motivos que lo impulsaban y por el cual llevaron a cabo la construcción era que querían quedarse juntos. Sabían que los edificios permanentes y una colectividad firmemente establecida produciría un modelo común de vida que les ayudaría a permanecer juntos. Y número 2, la opción 2 por la cual decidieron construir esa torre, fueron motivados por la intención de exaltación personal. Hagamos un nombre, dijeron ellos, y de culto al poder que caracterizó posteriormente a Babilonia. Una torre elevada y así visible para todas las naciones sería un símbolo de su grandeza y de su poder para dominar a los habitantes de la tierra. Excluían a Dios de sus planes. Al glorificar su propio nombre se olvidaban del nombre de Dios, nombre por excelencia, Jehová. Dios desbarató sus planes no solo para frustrar su orgullo e independencia, sino también para esparcirlos a fin de que poblasen la tierra. Con burla se llama Babel, que significa confusión, la ciudad. Originalmente quería decir puerta de Dios. A través de este relato se enseña la insensatez de edificar sin Dios. Alguien observó que se puede considerar el otorgamiento de lenguas en el día de Pentecostés como lo contrario de la confusión de lenguas en Babel. Cuando los hombres, motivados por el orgullo, se jactan de sus logros, nada resulta salvo división, confusión y falta de comprensión. Pero cuando se proclaman las obras maravillosas de Dios, todo hombre puede oír el Evangelio apostólico en su propio idioma. Las genealogías de Sem y de Abraham, según el capítulo 11, 10 al 32. La historia de las naciones gira ahora en torno de la genealogía de los semitas, el linaje de la promesa divina hecha a través de Noé. Luego el horizonte se reduce a los antepasados de Abraham. Así se prepara el camino para comenzar la historia del pueblo escogido de Dios. La mayoría de los estudiosos identifican la ciudad natal de Abraham, Ur de los Caldeos, con las ruinas de Mucallar, montículo de Betum, a unos 225 kilómetros al sudeste de Babilonia. Estaba sobre el río Éufrates y se calcula que tenía unos 24.000 habitantes. Era la antigua capital de la región civilizada y próspera de Sumer, la que se considera la cuna de la civilización. Era también el centro del culto inmoral a la diosa lunar Nanarsin. Todavía se ven algunas ruinas de edificios bien elaborados en el sitio religioso de la ciudad. Entre ellos está
un sigurat, torre de escalonada, había casas de 2 pisos, poseían sistemas de cloacas y también escuelas. Han sido hallados en el cementerio de esta ciudad tesoros que se remontan a 3000 años. Existen pruebas, sin embargo, de otra urbe al norte de Harán, situada donde se encuentra actualmente la ciudad de Edesa. En cualquier caso, Abraham procedía de una civilización altamente desarrollada. Esto ha sido todo. Para el día último, concluiremos con la historia patriarcal, según Génesis 12 al capítulo 50. Esto ha sido todo. Este es, dolorosamente, el séptimo y último día. Es una pena que tengamos que culminar aquí. Pero iniciamos con la historia del patriarca, Génesis capítulo 12 al capítulo 50. Aspectos de la historia patriarcal. Al comenzar la historia de Abraham, el escritor inspirado deja atrás la historia primitiva de la raza en general para relatar la de una familia. Reúne los recuerdos que se conservan de los grandes antepasados de Israel, que son Abraham, Isaac, Jacob y José. Todos ellos se destacan como hombres que oyen la voz de Dios y la obedecen. Todos sus momentos están señalados por la intervención divina. El gran propósito de Dios al elegir a esas personas es formar un pueblo que lleve a cabo su voluntad en la tierra y sea el medio de cumplir el plan de la salvación. El período patriarcal comienza alrededor del año 2000 antes de Jesucristo y dura más o menos 3 siglos. Hablemos de Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1 al 25. El llamamiento de Abraham, según Alejandro McLaren, es el acontecimiento más importante en el Antiguo Testamento. Aquí se pone en marcha la obra de la redención que se había insinuado en el huerto de Edén. Véase Génesis 3:15. Los primeros 11 capítulos del Génesis demuestran que Dios se relacionaba con la humanidad en general sin hacer distinción entre las razas. Tanto el mundo antediluviano como la de la Torre de Babel ponen en relieve que no obstante el progreso material y el nacimiento de las civilizaciones, el hombre fracasaba moral y espiritualmente. Hasta ese entonces, Jehová había puesto la mirada entre distintos individuos, que eran los medios apropiados para conservar la simiente de la mujer y el conocimiento de Dios. Ahora cambia sus métodos. Llama a un hombre para fundar la raza escogida a través de la cual llevaría a cabo la restauración de la humanidad. El espacio que el libro del Génesis concede a este paso demuestra su importancia. Los primeros 11 capítulos abarcan más tiempo que todo el resto del Antiguo Testamento, pero 39 capítulos tratan sobre los comienzos de la nación escogida de la cual vendría el Redentor, Jesucristo. Abraham es el personaje más importante del Génesis y uno de los más importantes de la Biblia entera. Moisés dedicó meramente 11 capítulos a lo que aconteció antes de Abraham, mientras que 13 capítulos se refieren casi exclusivamente a la vida personal del patriarca. Dios usó a Abraham para fundar tanto la familia de Israel como la fe de los hebreos. Las 3 grandes religiones monoteístas son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Lo reverencian como el padre de su fe. En efecto, la Biblia declara que el pueblo escogido no se refiere solamente a la descendencia carnal del patriarca, sino a todos aquellos que tienen la misma fe de Abraham, es decir, que Él es el Padre espiritual de todos los creyentes. Véase Romanos 4:16 y Gálatas 3:7. Solo a Abraham se le llama amigo de Dios. Véase segunda de Crónicas 27. Puesto que la religión de Jehová consiste en el acto de depositar la fe en un Dios personal, Abraham tenía que aprender a confiar en Él implícitamente. Dios cultivó la fe de Abraham de 3 maneras, dándole grandes promesas, poniéndole a prueba cada vez más y concediéndole muchas apariciones divinas. Dice Guillermo Gross, era preciso que Abraham conociera a Dios, pues ese conocimiento era la base de su fe. Dios llama a Abraham, la primera prueba, capítulo 12, verso 1 al 9. La familia de Abraham y probablemente Abraham mismo prestaba culto a varios dioses, véase Josué 24:2. Sin embargo, las escrituras insinúan que aún así tenía cierto conocimiento de Jehová, pues Abraham en su vejez envió a su siervo a buscar entre ellos una esposa para Isaac su hijo. Su motivo era religioso, quería tener una nuera que adorara a Jehová. Así que en medio de la idolatría universal, Dios se manifestó a Abraham llamándole a una vida de fe y separación. Las promesas personales hechas a Abraham son interesantes.
Abraham sería famoso y reverenciado, no por su virtud, sino por el favor de Dios, quien dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham tenía la responsabilidad de ser un cuas de bendición a otro. Serás, deberás ser bendición. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Finalmente, Dios prometió bendecir o maldecir a los hombres según la actitud que tuvieran hacia Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Así Dios le protegería. Las trascendentales promesas hechas a Abraham y a sus descendientes son tres. 1. Heredarían la tierra de Canaán. 2. Llegarían a ser una gran nación. La grandeza prometida implica mucho más que una población numerosa. Y 3. Por medio de ellos, todos los linajes de la tierra serían benditos. Esta es la promesa mesiánica. La primera prueba a la cual Dios sometió a Abraham fue la separación de su patria y de su familia. Tenía que volver las espaldas a la idolatría para poder tener comunión con Dios. La vida de fe comienza con la obediencia y la separación. O nuestra fe nos separa del mundo, o el mundo nos separa de nuestra fe. Abraham fue Cristóbal Colón del Antiguo Testamento, pero salió sin saber a dónde iba. Veas Hebreos 11:8. Tenía que confiar incondicionalmente en Jehová. Eso es una locura. Parece que al principio la obediencia de Abraham fue solo parcial. Llevó consigo a Taré, su padre, hasta Harán, un centro de reunión de caravanas, y también del impuro culto a Sin, la diosa lunar. Taré había renunciado a su país, pero aparentemente no había abandonado del todo su idolatría. En Harán se radicó como para vivir el resto de su vida, pero luego Dios guió a Abraham a seguir rumbo a Canaán, distante unos 650 kilómetros. Por fin llegó a la tierra que Dios le había señalado. Ahora vivía como extranjero y peregrino, viajando de un lugar a otro. Nunca fue dueño de un metro cuadrado de tierra, a no ser el sitio de su sepultura. ¡Qué locura! Siquén, la encrucijada de Palestina, situada a unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén, fue su primera parada. Luego llegó a la encina de More, considerado centro de adivinación e idolatría. Allí Dios se le apareció a Abraham, asegurándole de nuevo su presencia y confirmándole que su descendencia heredaría Canaán. Así Dios le recompensó por su obediencia. Abraham respondió construyendo un altar y presentando culto público a Dios. Donde quiera que iba, levantaba su carpa y edificaba un altar. Según Sterling Horton, la expresión hebrea indica que Abraham invocó en alta voz el nombre de Jehová, una proclamación del nombre, la naturaleza y el carácter de Dios. De modo que Abraham tenía comunión con Jehová y a la vez testificaba ante el mundo. El hambre, la segunda prueba. Capítulo 12, verso 10 al 20. Por falta de fe, Abraham fue a Egipto. Dios no le había mandado a salir de Palestina. Recurrió a la mentira para escapar del peligro, aunque había un elemento de verdad en lo que dijo. Véase Génesis 20:12. No dudó por incredulidad hacia las grandes promesas, pero sí tropezó en las pequeñas cosas. Nos sorprende que Sara haya sido considerada mujer atractiva, dado que tenía 65 años. Pero como vivió 127 años, aquella altura sería como otra mujer a los 40. Abraham no edificó ningún altar en Egipto. Salió humillado, dándose cuenta de que Dios es santo. Hasta el esclavo egipcio Agar y el aumento de ganados obtenidos en Egipto le causaron problemas posteriores. Aprendió cuán peligroso es alejarse de Dios. Al igual que en el episodio de Génesis 20, Dios demostró su fidelidad. Trajo un juicio sobre los que amenazaban el plan divino de que Sarai fuera la antecesora de Israel. La contienda sobre los pastos, la tercera prueba, capítulo 13. Lot, el sobrino de Abraham, le había acompañado desde su partida de Ur, al igual que su tío. Lot había adquirido gran cantidad de ganado y siervos. Se produjo una contienda entre los pastores de los dos amos porque se hacía difícil encontrar agua y pasto suficiente para ambos. A Abraham le pareció mejor separarse antes que reñir. Presentó su argumento. Somos hermanos. Aunque por derecho de antigüedad Abraham podría haber escogido su parte del terreno, permitió que su sobrino eligiera. Así demostró la generosidad del hombre que vivía por fe. Lot escogió egoístamente, guiándose por las apariencias, y tuvo que sufrir las consecuencias después.
Es ejemplo del hombre carnal que busca primeramente las cosas del mundo y al fin lo pierde todo. En cambio, Dios premió a Abraham. Le dijo que mirara en su derredor, pues toda la tierra al alcance de su vista sería suya, aun la parte de su sobrino Lot. También debía andar a lo largo y ancho de Canaán. Significa que Abraham podía sentirse tan libre en la tierra como si tuviera en sus manos las escrituras legales. Seguramente se gozaría por fe en lo que Dios le había dado. Además, Dios prometió que sus descendientes serían innumerables. Cuánto mejor fue para Abraham haber ocupado el segundo lugar, dejando su futuro en las manos de Dios. Abraham libera a Lot, capítulo 14. Como Lot escogió la mejor tierra de pastoreo antes que la voluntad de Dios, muy pronto se encontró en Sodoma. Esta ciudad fue atacada luego por fuerzas enemigas, y Lot sufrió el castigo por su necedad. Los detalles históricos del capítulo 14 concuerdan exactamente con lo que la arqueología ha descubierto acerca de aquella región en esa época. El área de Canaán estaba bien poblada y había ciudades-estados gobernadas por jeques, señores locales. Por regla general, eran vasallos de otros reyes, los cuales a su vez eran vasallos de los reyes más fuertes. Elam, el país al oriente de Sumer, tenía dominio sobre Babilonia y los otros países de la región. Las ciudades al sur del Mar Muerto eran sus vasallos. Los invasores tomaron el camino real, bajando por el este del Jordán hasta el desierto y luego subiendo hacia el Mar Muerto. El valle de Sidim, veas el capítulo 14, verso 3 y 10, al sur del Mar Muerto, tenía pozos de asfalto. Ahora están cubiertos por las aguas, pero todavía el Mar Muerto, en esa área, arroja betún o asfalto en cantidad. Al ser avisado del desastre militar que habían sufrido las ciudades del valle, Abraham armó a sus 318 criados, consiguió la ayuda de sus aliados los amorreos y persiguió a los invasores. Recobró a los cautivos y el botín, mediante un ataque sorpresivo nocturno. En parte la excesiva confianza que tenían los vencedores en sí mismos, nacida de sus fáciles triunfos anteriores, y la resolución inesperada de Abraham y sus aliados, influyeron en la victoria sobre los formidables ejércitos. Sin embargo, el elemento más importante fue la intervención de Dios. Se nota que Abraham, el hombre separado del mundo, no era indiferente a los sufrimientos de los que estaban a su alrededor. Estaba dispuesto a proteger a su indigno sobrino y a los de Sodoma. Esto demuestra que los que mantienen su vida separada de la pecaminosidad son los que actúan con más prontitud y éxito en favor de otros en el momento de crisis. También el relato pone en relieve el prestigio y el poder de Abraham. El hecho de que pudiera reunir una fuerza de 318 siervos adiestrados para librar batalla contra el enemigo indica que contaba con amplios recursos. La frase de todos sus bienes que habían ganado y personas que habían adquirido en Harán señala la abundancia de sus riquezas. El siervo de Abraham podía tomar a sus camellos del patriarca una caravana de 10 para viajar a Mesopotamia. El precio de un camello sobrepasaba las posibilidades de una persona común de aquel entonces. Además, iba aumentando la cantidad de sus siervos mediante compras, obsequios y nacimientos. Varios señores de Canaán reconocieron a Abraham como príncipe e hicieron con él alianzas y tratados. ¿Cómo era próspero por Dios? Durante el viaje de regreso a su tierra, Abraham fue bendecido y fortalecido para hacer frente a la tentación presentada por el rey de Sodoma. Se sabe poco respecto de Melquisedec, quien agasajó a Abraham con alimentos. Aunque parece que era cananeo, servía al Dios verdadero. El Elión, que significa Dios Altísimo, se trata de una de las figuras proféticas más extraordinarias de Cristo, por su nombre y posición como rey sacerdote. Base Hebreos 7:1 al 3. Su nombre significa Rey de Justicia y era rey de Salem, que significa paz, es decir, que también era rey de paz. Dado que la Biblia no menciona su genealogía, su sacerdocio era singular en su orden. No dependía de su genealogía, sino de su nombramiento directo por Dios. Qué sorprendente. Y simboliza un sacerdocio perpetuo. Así Melquisedec prefiguraba el sacerdocio eterno. Le dio a Abraham los diezmos de todo, aunque esta es la primera vez que se encuentra la idea del diezmo en la Biblia. Este relato ya esboza los grandes principios de la doctrina. 1.
como manifestación de adoración y sometimiento y reconocimiento a Dios el Creador y dueño de todo. Los súbditos traen tributos y presentes a su rey. 2. También como manifestación de gratitud, pues Dios había entregado a sus enemigos en manos de Abraham. Y 3. Finalmente, como manifestación del creyente que sirve al Dios del cielo, del que reconoce y sostiene a su representante en la tierra. 3 propósitos para el diezmo. Fortalecido por su encuentro con Melquisedec, Abraham se negó a aceptar como botín los bienes de Sodoma, que había recuperado, y así dio buen testimonio a la rey de Sodoma. La costumbre de aquel entonces era que el libertador guardaba para sí el botín cuando rescataba a otros del enemigo, pero Abraham no quiso que nadie excepto Dios pudiera decir que lo había enriquecido. Demostró que él no dependía de un rey humano, sino del rey del cielo, a quien había alzado su mano. Dios hace pacto con Abraham, capítulo 15. ¿Por qué le dijo Jehová a Abraham, no temas? Parece que Abraham se encontraba en un estado depresivo después de llegar a la cumbre de un testimonio intrépido. ¿Volverían los 4 reyes para vengarse de él? ¿Había sido necio el no tomar el botín de Sodoma, que bien le pertenecía? Dios le dio confianza diciendo que él mismo sería su defensor y le premiaría grandemente. Pero a Abraham le entristecía no tener un hijo. Eliezer sería su heredero. En aquel entonces, si uno no tenía hijos, la herencia podía recaer sobre un siervo fiel. Pero le prometió que tendría un hijo propio y sus descendientes serían innumerables, como las estrellas del cielo. Abraham se dio cuenta de que la promesa era humanamente irrealizable, pero creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es uno de los versículos más significativos de la Biblia. Al ver la fe de Abraham, Dios escogió como si fuera un hombre justo. Es la primera indicación clara de la doctrina de la justificación por fe. La frase creyó a Jehová significa literalmente en hebreo se apoyó sobre Jehová. Era más que aceptar intelectualmente la promesa. Se refiere a confiar incondicionalmente en la persona de Dios y en su promesa. Abraham se puso a sí mismo y su futuro en las manos de Dios. Esta es la clase de fe que salva. Galatas 3, 6 al 8 enseña que Dios nos acepta en virtud de nuestra fe, sin considerar las obras como en el caso de Abraham. Luego Dios le prometió una tierra que se extendería desde el Nilo hasta Éufrates. Israel nunca ha ocupado la tierra que Dios le prometió y parece que la promesa se cumpliría cabalmente en el periodo del milenio. Sin embargo, los hebreos ocuparon Canaán en el tiempo de Josué y su nación llegó a ser el apogeo en cuanto a extensión territorial en la época de David. Canaán es la encrucijada entre 3 continentes: Europa, Asia y África. Dios podría haber puesto a su pueblo en un lugar más protegido, pero eligió una tierra estratégica donde los israelitas pudieran ejercer mayor influencia en el mundo. Dios confirmó su promesa haciendo un pacto solemne con Abraham. Se confirmó según las costumbres de aquella época. Las partes pactantes se ponían cada una al extremo de la red dividida y pesaban entre las piezas. Así expresaban que si no cumplí mi parte del pacto, puedo ser cortado en pedazos como este sacrificio. Pero en este caso solo pasó Jehová, en forma de un horno humeante, y una antorcha, pues su pacto era unilateral, una iniciativa divina, y solo él podría cumplirlo. Lo que correspondía a Abraham era meramente aceptar el pacto y seguir creyendo en Dios. El cumplimiento del pacto no comenzaría hasta que los descendientes de Abraham hubieran estado radicados en tierra ajena 400 años. Allí sufrirían opresión y servidumbre, pero sus opresores serían juzgados y los hebreos saldrían con gran riqueza. Así preparó Dios a su pueblo para soportar los padecimientos antes de adueñarse de Canaán. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto ha sido todo. Espero que estos 7 días hayan sido de gran provecho para cada uno de nosotros, por supuesto, incluyéndome a mí. Dios le bendiga un montón, Dios le bendiga muchísimo. Espero que hayan tomado notas, no tuve pausas, así que espero que ustedes sí hayan hecho su pausa y hayan considerado
cada punto importante que hemos tratado en estos 7 días. Una vez más, que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones. Dios los bendiga.